minutos daremos inicio. Gracias por estar aquí. Segunda llamada, te invitamos a usar audífonos para una mejor experiencia. Tercera llamada, comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos acompañan a nuestro encuentro de Hablando con los Expertos, actualización sobre la influenza aviar H5N1. Es un honor presentar a nuestro experto, el maestro Gary García Espinosa. Él es profesor titular BTC en la UNAM. Nuestro experto estudio Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM, cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias Veterinarias de igual forma por la UNAM. Sus áreas de especialización e investigación son viroma en aves silvestres y peces, influenza aviar y otras enfermedades infecciosas de las aves domésticas y silvestre, clínica, diagnóstico y terapéutica en aves domésticas y silvestres. Sin más por el momento, agradecemos su participación y damos inicio a nuestro webinar. Cedo la palabra a nuestro anfitrión Víctor Tapia, director comercial de Nanoxen. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hablando con los expertos está haciendo esta serie de webinars donde realmente podemos aprender acerca de temas de interés general y muy especializados como el del día de hoy. Yo soy Víctor Tapia, soy director comercial en Nano Coating Technologies, la empresa que produce y comercializa y ha desarrollado la tecnología de Nanoxen. Y sin más, encantados de poder presentar al maestro Gary García como nuestro especialista del día de hoy en prevención y seguridad de influenza H5N1 aviar. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Muy buen día. Gracias por la presentación. Vamos a dar inicio a este tema bastante
conocido. Hay que tomar unos antecedentes muy breves. Esta enfermedad tiene ya muchas décadas en el planeta, en el mundo. No es una enfermedad nueva. Desde el punto de vista de la enfermedad es la misma, pero tiene algunos matices actualmente en cuanto a su alcance para infectar otros animales silvestres, ya sean aves o mamíferos, y posiblemente en algunos casos muy específicos personas. Entonces esto hace que tengamos los reflectores hacia esta enfermedad de las aves domésticas y algunas aves silvestres. Para dar inicio, el primer punto a entender es, pues, qué es la influenza aviar en aves de corral. Esto es importante por lo siguiente: la mayoría de los focos reportados desde hace ya varias décadas son siempre o han sido siempre en aves de corral. Entiéndase por aves de corral principalmente los pollos de engorda, las gallinas de postura y en menor proporción los pavos productores de carne. Y dependiendo de la región, algunos tienen otras aves como patos para consumo de carne o gansos. Eso es más común en otros países de la región asiática. Fuera de eso, en aves silvestres, en vida silvestre, es poco observable la enfermedad. Generalmente es en pocos individuos, en algunas especies, aunque recientemente, como muchos ya saben, tenemos un poco más mortalidad de lo que antes se tenía. Entonces, ese es el contexto de la enfermedad, ¿no? Entonces, es una enfermedad aguda, es decir, que la vamos a tener una vez que el virus infecta al ave susceptible. Vamos a tener una enfermedad en cuestión de 2, 3 días. Ese ave en 2, 3 días está prácticamente enferma. Es muy rápida la enfermedad. Dependiendo de las aves que tengamos, o sea, el número de aves, si tengamos cientos, miles o millones en un lugar en particular, puede tomar más días que toda la parvada completa se infecte, pero si dejamos que el virus se replique sin control, en pocos días, en una semana, máximo 2, ya no tendrían ningún ave viva, ¿no? Entonces, esa es una característica, es una enfermedad aguda, por lo tanto es de rápida diseminación por secreciones y heces principalmente, las secreciones básicamente a través del respiratorio, el aparato respiratorio, y, las heces finalmente como la parte del digestivo. Es de una alta morbilidad, es decir, todas las aves de corral se van a enfermar, que estén en el mismo alojamiento, todas se van a enfermar, no hay excepción. Y todas se van a morir si no hacemos nada, ¿no? Entonces, todas estas aves se van a morir. Entonces, esto es interesante y grave al mismo tiempo porque, al menos en mi actividad profesional, sí sabemos de otras especies animales que se pueden enfermar o morir, incluyendo personas, por supuesto, pero cuando uno se topa con una enfermedad que hace esto, es realmente difícil de cuantificar, ¿no? Es el 100 del 100%, entonces es una enfermedad grave para las aves de corral. Por lo mismo que es una enfermedad de notificación inmediata ante cualquier sospecha de una enfermedad de este tipo. Entonces, la unidad de producción o la gente que tiene bajo su tutela o responsabilidad aves de corral debe notificar en forma inmediata al Servicio de Sanidad Animal Federal del país, en este caso México, pero en cualquier país es lo mismo, tienen que reportar al servicio veterinario oficial para que vayan y hagan la cuarentena y confirmen que sí está el virus implicado en ese caso clínico en una primera parte. ¿A qué tejidos afecta la influenza aviar en aves de corral? Bueno, es algo muy sencillo porque realmente lo que podemos ver externamente pues son necrosis y cianosis de cresta y barbillas. La cresta es roja, normalmente la vamos a observar de un color azul, de un color gris. El rojo ya no es tan intenso, empieza a cambiar hacia un color más pálido, puede tener algo de coloración más roja que pueda significar algunas hemorragias. Edema de cabeza,
se aumenta el tamaño de la cabeza del ave, pueden observarse también ese edema en quilla, tibiotarsos y tarso-metatarso. Vamos a encontrar hemorragias, no en todos los tejidos infectados por el animal, pero básicamente proventrículo, el intestino, el ventrículo, el cerebro, otros órganos, podemos encontrar alteraciones. O sea, el virus básicamente está en todo el organismo del animal, ¿sí? Entonces afecta el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el sistema nervioso, el cardiovascular y incluso el muscular, ¿no? Entonces es una enfermedad bastante grave en aves de corral. Sí, es muy importante, aunque no estamos hablando de otras aves, en otras aves que no sean de corral como las silvestres, las lesiones son similares, pero son menos intensas, son un poco más sutiles, pero en las aves de corral, que son las más susceptibles, las lesiones son realmente muy graves y no son nada agradables a la vista cuando uno hace la inspección. ¿Qué signos clínicos causa el virus de la influenza aviar en aves de corral? Bueno, básicamente voy a poner como ejemplo los pollos, porque son aves que tienen su sistema inmunológico en desarrollo, no está totalmente maduro, lo cual las hace un poco más susceptibles y por lo tanto el virus se puede observar mejor su efecto en los animales. Entonces, en el caso de los pollos, mueren en 2 días prácticamente, muestran dificultad respiratoria, pueden tener secreción por las narinas, signos generales como depresión de leve a severa y plumas erizadas. Estos signos generales los puede tener un ave por cualquier otra causa infecciosa o no infecciosa, entonces por si llaman signos generales, no pueden con eso decir que es influenza aviar. Es más, ni siquiera con los primeros signos que acabo de mencionar puede decir que es influenza aviar, ¿no? Es algo muy importante de que debe quedar claro, que no podemos solamente con ver el caso ya sabemos que es influenza, simplemente es una sospecha. Y signos adyacentes que podemos observar, sobre todo el sistema nervioso, paresia, parálisis, tordícolis, nistagmus, que es algo también muy raro de observar en estas aves. ¿Cómo se transmite el virus de influenza aviar en las aves de corral? Básicamente es una transmisión muy, muy simple, muy fácil, por la forma en que alojamos a las aves. Entonces, si tenemos 2 aves de corral y una de estas se infecta, pues el virus se va a replicar y entonces el ave puede estornudar, puede expectorar y entonces en forma de gotas vamos a tener eso a la altura de otro pollo y este va a tomar esas gotas y se va a infectar. Esta es una transmisión directa, ¿sí? Pero después de esta viene la otra, que es la indirecta. Finalmente el virus también se elimina por las heces. Entonces todo el piso, que donde estén las heces de todos esos pollos que están ahí compartiendo espacio, compartiendo el aire, compartiendo los comederos, los bebederos, todos prácticamente van a empezar a llenar toda la cama con partículas virales. Y estas secreciones, estas pequeñas gotas, pues no se van a mantener en el aire todo el tiempo, simplemente eventualmente van a caer y van a llegar también al piso, entonces toda la cama va a estar en contacto con el virus. Recordemos que las galliformes, parte de su conducta es picar constantemente el piso, en este caso la cama donde están las aves, además del comedero y bebedero, por lo tanto se imaginarán que se va a volver a reinfectar. Entonces, todas las aves que no están infectadas se van a infectar picando la cama o picando el comedero, el bebedero donde comieron las demás o por la transmisión directa. Y esto simplemente hace un aumento de contaminación viral en ese alojamiento y por lo tanto esto se vuelve un ciclo donde empieza a aumentar la replicación viral en las aves susceptibles que queden y es por eso que tenemos esas morbilidades del 100% y esas mortalidades tan elevadas en aves jóvenes que no tienen una protección a través de su sistema inmunológico por la edad en principio y después por la alta cantidad o concentración de partículas virales que tenemos en la caseta o en el alojamiento.
Una vez dicho esto, pues queda muy claro que pues, es una enfermedad de fácil transmisión en animales que están alojados en las casetas. ¿Qué causa el virus de influenza aviar? Esta es una imagen de este instituto de bioinformática. Básicamente lo que él nos está mostrando y lo que es más importante para nosotros en la parte de medicina veterinaria es saber que es una partícula viral muy sencilla que tiene dos proteínas, la hemaglutina y neuraminidasa, que son las con las que infecta a la célula del huésped y con la que va a salir de la célula infectada. ¿Sí? ¿Cuál es el punto aquí? Que estas hemaglutinas y neuraminidasas no son de un solo tipo, tenemos varios subtipos. Entonces, para eso, en la siguiente imagen les pongo una actualización de este autor, Diskin. Hay más estudios en el pasado, esto no es nuevo, esto es una actualización y depende mucho de la región donde se haga el estudio y el análisis, pero aquí lo importante es tomar en consideración que tenemos prácticamente unas 16 hemaglutininas y 9 neuraminidasas. Por lo tanto, el virus puede tener cualquier combinación de una de estas, o sea, de un H1 con cualquier N1 hasta la N9 o un N1 con H1 hasta el H16. En teoría, eso es todas las posibles combinaciones que el virus puede tener. Como se podrán dar cuenta, los números significan el número de veces de cuál es el subtipo más frecuente. Y obviamente en color verde les remarco cuáles son los subtipos y las combinaciones más frecuentes, al menos para este estudio que se hizo en ese lugar. Y obviamente vemos que el H3, H4, H6 no son los subtipos de alta patogenicidad en las aves silvestres ni en las aves de corral. Sí se pueden infectar, pero no tenemos esta enfermedad grave. Pero cuando está implicado el H5, el H5N1 o el H5 con alguna de las otras neuraminidas que mostramos en verde, entonces la muerte puede ser muy elevada. En este sentido, también se pueden dar cuenta que tenemos que en algunas combinaciones hay una línea y esa significa que no han detectado, por ejemplo, si vemos el H8 con el N2, H8N2 no se ha detectado en los anátidos silvestres, ¿no? Entonces, todas las líneas significan que esos no se han localizado, al menos en ese periodo de tiempo y en esa región. Posiblemente en otra región del mundo, en otra época del año o en este momento a lo mejor ese subtipo que no se ha identificado se puede identificar. Sin embargo, casi siempre todos los casos, los focos o los brotes que tengamos con influenza aviar están asociados con H5 o con H7, ¿sí? Entonces, básicamente más para que vean que cuando hablamos de virus de influenza, si utilizamos el español, pues estamos hablando como que singular o plural, ¿no? Entonces son varios subtipos de virus de influenza. El subtipo que es el que nos interesa es el H5N1, pero hay otros subtipos que pueden en aves silvestres no causar signos o pueden causar signos leves y el ave se recupera sin mayor problema. También puede ocurrir en aves de corral que se infecten con otro subtipo y que no tengamos una evidencia clara clínicamente de que el animal está enfermo. Entonces podemos pensar en otras cosas ambientales que puedan causar la enfermedad. Dicho lo anterior, entonces tenemos claro que es una enfermedad muy grave. Eh, Esta tiene una facilidad del virus para poder recombinar y tener ese cambio de subtipos y dentro del subtipo puede todavía ajustar el virus sus aminoácidos de sus proteínas y esto le permite como una llave para un cerrojo, pues tener combinaciones que le permitan abrir cualquier picaporte. Estoy hablando de forma coloquial, solamente para ejemplificar que esto en el virus le permite fácilmente buscar una combinación que le permite infectar una célula de un huésped diferente y es por eso que es una enfermedad de reporte obligatorio y desde 1996 que surgió el H5N1, desde ahí ya se hablaba de la siguiente pandemia. Sí, lo que no sabíamos en el 1996 es cuándo iba a llegar, por dónde iba a llegar, ni el impacto que podría tener. ¿Sí? Entonces estamos en el 2023 y estamos viendo a través del tiempo la evolución que ha tenido este subtipo. Entonces,
hay cosas que ya se esperan. Esto no es nuevo, ¿no? Repito, no es nuevo. Puede ser no deseable y no quisiéramos estos escenarios, pero es algo que ya desde 1996 y tal vez desde antes ya se venía a venir, ¿no? Entonces, por eso el virus se ha estudiado por décadas. Em, Ahora sí, la pregunta de dónde está el virus de influenza aviar. Esto es importante porque tal vez cuando mostré la imagen donde están los dos pollos que se van a infectar, pues la pregunta inmediata es, bueno, ¿y cómo entró el virus, no? O sea, la famosa frase, ¿quién fue primero, el gallo o la gallina, no? El huevo o la gallina. Y básicamente lo que tenemos que recordar es, en primer lugar, que los virus de influenza aviar, estos subtipos que acabo de mostrar, que documentó este autor, prácticamente todos estos subtipos están en los ecosistemas acuáticos de agua dulce o de agua salobre, donde habitan gran cantidad de especies de aves acuáticas, principalmente los patos, los gansos y los cisnes. Patos hay más de 240 especies en todo el mundo, ¿no? Entonces, no podemos señalar a todos los patos culpables porque hay especies que son más susceptibles a acarrear el virus sin enfermarse, otras son susceptibles a enfermarse, entonces es muchas especies y las aves de corral estamos hablando tal vez de unas 3, 4 especies nada más. Entonces los ecosistemas, ahí están los virus, siempre han estado ahí van a estar, eh, y hay que entender por qué tenemos entonces la enfermedad en las aves de corral. Entonces, una vez entendido de dónde viene y que los virus han coevolucionado, se han adaptado junto con su huésped, que en este caso son las aves acuáticas, pues obviamente a través del tiempo no les causan enfermedad y no habría ningún problema. Sin embargo, como hay tantas especies, a partir de 1996 y un poquito antes también, se han incluido algunas especies acuáticas que no son solamente patos, que pueden tener o podrían tener algún subtipo del virus de influenza. Ahí aparecen 124 especies, es un estudio que hicimos en México nosotros. Ahí están los anseriformes y los caradriformes, que son los grupos más importantes como reservorios, y el resto de los grupos taxonómicos son aves acuáticas que comparten el ecosistema y es inevitable, se tienen que infectar en algún momento, pero la infección es mucho menor en estas especies. Y no se hacen tantos estudios en esas especies porque los virus de influenza, los diferentes subtipos, están más en los primeros dos grupos taxonómicos de aves. Y si fuese otra especie, pues estudiaría otra especie. Entonces aquí está una publicación electrónica que hicimos nosotros, donde ustedes pueden acceder y pueden familiarizarse con las especies y cuáles son en las que realmente se ha encontrado virus de influenza y en cuáles no. Es algo interesante porque cuando uno ve esto se da cuenta que no podemos generalizar que todas las aves silvestres son culpables de virus de influenza o que todas las aves acuáticas. No, no es así. Sí, sí hay especies que son más importantes para el estudio de influenza aviar y algunas que por mucho que estén abundantes y que estén en los ecosistemas, pues no fácilmente se reportan los subtipos o si se reportan es muy escaso, ¿no? Esto quiere decir que hay algunas barreras ahí que impiden que se infecten, no están muy claras científicamente todavía, pero ese es el universo de especies que pueden potencialmente infectarse con algún subtipo de influenza aviar. Dicho lo anterior, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo podría llegar el virus de influenza aviar a las aves de corral? Porque ese es el tema, ¿no? Las aves de corral. Entonces, para eso voy a poner una imagen satelital, básicamente mostrando claramente cómo tenemos los humanos urbanizado cierto territorio, pero si nosotros en ese territorio o en ese paisaje tenemos eh, algún cultivo, se puede ver al centro que hay cultivos, ¿sí? Ahí se ve perfectamente adentro de todo lo que son los edificios, hay cultivos, atraemos a cierta fauna que sigue siendo silvestre, pero se ha adaptado a la vida humana, es decir, se benefician de lo que nosotros hemos modificado en el entorno. Y estas aves o estos animales son sinantrópicos. ¿Eso qué quiere decir? Que los animales se dan cuenta que tienen ventajas de vivir donde nosotros vivimos porque les damos
pues, refugio, alimento, temperatura, ciertas condiciones que el animal necesita. Y el animal se puede adaptar. Hay animales que no se van a adaptar y se van a retirar del lugar y se van a alejar lo más que puedan de la presencia humana, pero hay animales que no hacen esto. Entonces aquí cada puntito de color significa una especie diferente de ave que es atraída porque hay vegetación, porque hay cultivos. Si pueden darse cuenta, el punto de color morado o rosa intenso, junto con el que es de color azul cielo, solamente está en los lugares donde están los cultivos. Pero hay otras dos especies que están en los cultivos y están donde hay, digamos, un poco más de vegetación diferente, árboles, ¿no? Entonces, esto quiere decir que las aves seleccionan su ecosistema y su microecosistema según sus necesidades. Pero recuerden, esto es por nosotros. Las aves se van a llegar por nosotros. Entonces, teniendo esto en cuenta, por eso esta imagen me gusta, para mostrar justamente gráficamente que tenemos estas modificaciones al ecosistema y favorecemos que ciertas especies se queden. De estas que yo mencioné, en el caso del azul y el morado o el rosa intenso, las dos que están en los cultivos, las dos son aves acuáticas. Ninguna de las dos es un pato o un anseriforme. Eso es importante, son otro tipo de aves, pero son aves acuáticas. Muy bien. Ahora, ¿qué atrae a la fauna silvestre y urbana cuando modificamos nosotros los humanos el ecosistema? Bueno, como estamos hablando que las aves de corral son las más susceptibles, pues tenemos que referirnos a las instalaciones donde alojamos, criamos a las aves de corral. Entonces, uno de los puntos clave, pues es la tolva donde tenemos el alimento. Si eso no está bien sellado y queda grano regado abajo de eso va a atraer animales, va a traer insectos, va a traer roedores y va a traer pájaros en primera instancia. Dependiendo de dónde estemos, van a poder llegar otros animales, ¿sí? Entonces, si son animales pequeños además, ¿no? Entonces se pueden escabullir fácilmente. El otro, cuando tenemos una caseta, la caseta generalmente va a tener iluminación. Dentro, si lo vemos como un animal silvestre, pues adentro hay iluminación, puede atraer algunos animales. Hay temperatura, hay cierta humedad, depende de la hora del día, tal vez menos radiación UV o menos intensidad por calor. Y hay alimento y hay agua, porque están los pollos. Entonces esto va a atraer animales indudablemente, ¿sí? Entonces ya tengo otra atracción para los animales silvestres o urbanos que tengamos en la zona donde tenemos la unidad de producción. Se imaginarán que la cantidad de aves que tengamos por metro cuadrado nos va a dejar una cama, que es esto que ven aquí, donde puede haber mucha cantidad de pluma, si las aves están en pelecha, o de alguna manera también llegan a retirar sus plumas. Y abajo tenemos de color café, todo eso que ve de color café es la cama, y la cama no es más que el acúmulo de las heces de esos animales. Un buen manejo en la calidad del aire y del ambiente de las casetas hace que esta cama, estas heces, se vuelvan polvo particulado y no huele absolutamente a nada. Es más, no sabrían que son heces de animales. Es un proceso interesante desde ese punto de vista porque no se genera ningún olor. Claro que si tienen un mal manejo de la cama pueden generar amoníaco y un mal aspecto y demás, y favorecer otras enfermedades no virales. Entonces, pero lo importante es que estos son varios kilos, varias toneladas, que eventualmente también tienen un poquito de alimento que desperdicia el pollo, y por lo tanto estas heces tienen muchas bacterias, tienen algo de alimento procesado, o digerido por el animal, más el alimento que tiró el pollo. Entonces tenemos mucha materia orgánica y esto es exquisito para algunos insectos o para algunos animales.
Entonces, esto es algo que va a atraer indudablemente la atracción de los animales. Y por último, todo esto que está aquí, eventualmente se tiene que eliminar. Dependiendo de dónde estén geográficamente, hay lugares donde ustedes pueden con un caterpillar hacer un hoyo y enterrar todo este material que se haga como composta, ¿sí? Que son varios kilos, varias toneladas, dependiendo de la cantidad de animales, por un lado. Pero si el terreno es duro, o sea, es como el tepetate, ¿sí? Entonces, no podemos meter un caterpillar y hacer un hoyo, entonces tiene que quedar por arriba de la superficie, lo cual lo hace accesible pues a la fauna silvestre, la fauna nativa o la fauna urbana, dependiendo de qué tan urbanizado esté el lugar, y eso los va a atraer indudablemente. Entonces, es nuestra responsabilidad tener control en cuidar el alimento, cuidar que no ingresen a la caseta. Cuando haya que eliminar la cama, tenemos que asegurarnos de que no vamos a traer animales, que quede bien cubierta para que no tengamos ese problema. También sabemos que durante la cría de los animales, algún porcentaje muy bajo, puede ser el 0.1%, un número muy bajo, de animales podrían morir durante el proceso de producción por otras causas. Y normalmente esos se tienen que enterrar. Eso también es materia orgánica que puede atraer diferentes animales, desde insectos hasta algún otro predador que anda en la zona, sea volador o no. Y entonces, si no tenemos buen cuidado en esto, pues vamos a traer animales. Ahora, si este escenario le ponemos que entra el virus de influenza, pues ya se imaginarán la contaminación que vamos a tener. Dicho lo anterior, tenemos que pasar ahora a unas imágenes que les voy a mostrar que nosotros hemos tomado de campo básicamente. Y entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen prácticamente podemos observar, es una imagen de aquí del departamento de archivo, donde lo importante es que aquí quedan, por ejemplo, las excretas de la granja, ¿sí? En este caso de postura, y pues como dijimos, esto es materia orgánica, esto va a generar insectos y las aves que comen insectos pues van a venir, ¿no? Y entonces aquí tenemos una garza, pero también hay algunas palomas. Entonces, esto atrae animales, ¿sí? El problema es que nosotros no sabemos de dónde viene la garza ni las palomas. Yo no sé si vienen de otra granja, de avícola, o una granja porcina, o de un establo de vacas lecheras, o una granja de cerdos, o vengan de un humedal. No lo sabemos, no hay forma de saberlo. Lo único que sí es que este animal va a comer aquí y si trae algo, pues lo va a eliminar por las heces también. Seguramente defecará por acá. Entonces, eso es lo que no sabemos, esto es lo más difícil, ¿sí? Entonces, ese es un escenario que no queremos ver. Y al mismo esto va a traer otro tipo de aves, otros pájaros que se van a adaptar a este ecosistema que lo ven favorable. Y estas aves o los roedores que lleguen a aparecer aquí pueden atraer a aves de presa de la zona, pueden traer a perros domésticos, pero muchos son perros ferales o gatos ferales, es decir, que están ahí. Y lo interesante es que esto ocurre pues las 24 horas, todos los días. ¿Sí? Nosotros nos podemos ir a dormir, pero estos animales son activos en la noche, muchos de ellos. Entonces, si ustedes piensan que en la noche y madrugada no pasa nada, sí, sí pasa mucho. Y son activos y buscarán la manera. Entonces, ahí tenemos otro riesgo, ¿no? Aquí les muestro otra imagen satelital, ¿no? Donde veamos que el paisaje, ¿sí? Tiene áreas agrícolas, siembra. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a traer algunos animales voladores o no voladores a esta zona. Tenemos algunas áreas donde hay agua, líquido, ¿sí? Dependiendo de su calidad, pues las aves podrían llegar y usarlo, ¿no? Entonces, esto es importante porque al modificar nosotros atraemos la fauna de la zona. Y pues obviamente lo que debemos de evitar es evitar esto a lo máximo, lo más que podamos que no lleguen, tener un buen control para que no lleguen, ¿sí? Entonces ese es el reto, esa es la parte difícil.
Si cambiamos de ecosistema, por ejemplo, allá se veía más desértico, aquí está un poco más boscoso, ¿sí? Está verde, ¿sí? Tenemos ahí unidades de producción, pero lo mismo va a pasar. Es decir, serán otras especies tal vez de roedor, otros insectos, otras especies de pájaros, etcétera, pero al final esto hace una cadenita y va a atraer otros animales. Depende de qué hay en su zona. Si en su zona hay, si no hay perros, a lo mejor puede haber cacomistles, puede haber em, algún eh, coyote, puede haber algún otro perro feral, puede haber cuatís, o sea, puede haber muchos animales que no los vemos porque los animales silvestres son abusados, es decir, no se van a acercar cuando hay gente, se van a acercar cuando no estemos ahí, ¿sí? Entonces, siempre hay oportunidad, ¿no? Entonces, ese es un factor de riesgo muy importante. Por lo tanto, lo que debemos de hacer cuando tenemos aves de corral, entonces, pues simplemente es tener a las aves prácticamente bien alojadas en su corral. No pueden salir las aves de corral, ni nada de lo que está afuera puede entrar. Eso es lo más difícil, ¿sí? Es mucha ingeniería porque en realidad yo necesito mantener las condiciones de microclima aquí, tanto de iluminación, temperatura, humedad relativa a las 24 horas, ¿sí? Para que estas aves estén en bienestar animal y sean productivas, pero al mismo tiempo estas condiciones pues pueden ser favorables o deseadas por otros animales externos. Entonces hay que evitar que esos animales externos ingresen, ¿no? Eso es algo que sí hay que tomarlo en consideración, ¿sí? Siempre. No, no hay que bajar la guardia solo porque no estamos en un riesgo alto de influenza aviar porque a lo mejor no hay humedales donde están, pero las aves, los animales se mueven mucho. Hay que evitar tener aves de corral cerca de los humedales. Aquí les muestro una imagen satelital también, donde pues podemos observar prácticamente un humedal aquí. Todo esto que se ve es un humedal natural. Ahí llegan aves acuáticas migratorias. Pero vean, alrededor está lleno de área de cultivo. Todas las áreas de cultivo van a traer pues diferentes insectos y animales. Los más visibles son las aves porque pues, las vemos volar, pero también hay roedores y otros animales de la zona. Y hay asentamientos humanos. Entonces, esto es lo que se debe de evitar. Si yo tengo casetas con gran cantidad de población, esto es lo que no debo hacer. No debo ponerlas en lugares así, porque yo estoy aumentando el riesgo, ¿sí? de las instalaciones. Evitar invadir humedales, ¿no? Eh, por alguna razón, las personas a veces pues, quieren acercarse e invadir y lo que estamos forzando pues es una comunicación entre los microbios que hay aquí en forma natural con los que están acá, ¿no? Y entonces aquí hay un cambio entre microbios de lo que el asentamiento humano tiene con sus actividades y sus animales domésticos con lo que está en vida silvestre. Entonces esta es una foto increíble porque nosotros estamos muy de acuerdo en que esto favorece mucho el intercambio, ¿no? Dependiendo, obviamente, si tenemos más animales de producción en zonas así, pues el riesgo es altísimo, ¿no? Entonces hay que evitar que esto suceda. Eh, Muchos llegan a tener, pues tal vez como autoconsumo o tal vez como compañía etcétera, o por gusto, otros animales, ¿no? Entonces aquí podemos ver que pueden coexistir, ¿no? En este caso un gato y un pato, ¿sí? Un pato doméstico, em, pero no es lo deseable porque finalmente pues, es un mamífero y un ave y es un pato, ¿no? Entonces yo no sé cuáles son la sanidad de este pato ni del gato, no sé dónde se mueven, qué animales se les acercan, entonces se complica, ¿no? Es difícil explicar y controlar eso, pero hay que evitarlo. También hay que evitar y capturar y mantener fauna silvestre, ¿no? Aquí es una jaula donde hay algunos patos silvestres, ¿sí? Pues sí, eso es lo que debemos de evitar, porque aquí potencialmente podría haber algo
algún subtipo de influenza. No tiene que ser el H5N1, puede ser cualquier otro, pero al final del día esto es lo que debemos de evitar, ¿no? Lo cual es complicado. Esto tiene mucho más impacto cuando entre más escalemos la cantidad de animales. Son poquitos, entonces el riesgo es diferente. Así yo tengo muchos de estos y tengo muchas gallinas y muchos pollos o muchos pavos. Entonces se incrementa más el riesgo, ¿sí? Y finalmente hay una lección que, que se aprendió eh, a partir de 1996, cuando se genera el subtipo H5N1 del linaje asiático y que después ha venido evolucionando hasta el día de hoy con todo lo que sabemos que ha hecho en diferentes partes del mundo. Pero la pregunta siempre es, bueno, ¿y cómo llegamos a ese escenario? Pues es muy fácil. En 1996, a partir de que surge el H5N1, que mata varias especies de aves de corral, pero que ya mata también aves silvestres. Hubo un evento donde se murieron varios cientos o miles de gansos en una reserva natural a 2.000 kilómetros del epicentro o del punto donde fue el brote de influenza aviar en aves de corral. Y una vez después de varios años de estudio, de varios médicos veterinarios y investigadores, se dieron cuenta que lo que facilitó que este virus tuviera estas características en aquellos años es tener aves de corral, o sea, mercados o producción animal mixta de especies. Entonces, en algunos lugares, pues está la persona, porque esto es responsabilidad de la persona, que tiene sus animales, muchos animales, diferentes especies de aves, como son los pollos y las gallinas, pero también tiene patos domésticos. Y después de esto, pues también llegan a ver en la zona cerdos, pájaros, perros, roedores, conejos, caballos. Y, y cuando hay producción mixta, esa es son imágenes muy típicas de Asia, donde las aves, los patos, por ejemplo, están en un área abierta, donde tienen acceso al humedal, se alimentan de la parte agrícola y se regresan, pero ahí tienen acceso en cierto horario los patos silvestres, entonces, y después vienen los gansos, y entonces se hace una cadenita, y esto quedó muy claro en los siguientes años después de 1996, de que cómo surgió el H5N1, pues bueno, le dimos la oportunidad de infectar otras especies por el tipo de mercado o producción que las personas tienen, y esto facilita que el virus evolucione como lo ha hecho en un huésped susceptible, muy susceptible, que son las aves de corral, donde vemos las altas mortalidades, ¿sí? También afecta obviamente un poco más a las aves, algunas especies de aves silvestres, eh, y ese es el tema en el que estamos hoy en día, y además ya empieza a infectar a mamíferos. Entonces, eso ya es bastante complicado, ¿no? Pero la lección de esos años fue esta. Entonces, tenemos que evitar estos escenarios para que no tengamos eh, eh, o tengamos menos riesgo de tener un virus de esa magnitud. Ahorita ya lo tenemos, ¿sí? Las regiones que eviten esto, pues estarán mejor preparadas para una infección de este tipo. Quienes lo tengan, pues tendrán que hacer ajustes, porque esto puede facilitar otra vez recombinaciones del virus, ¿no? Y no sabemos esas combinaciones cuál es la que va a infectar a otros animales, incluido el humano, ¿no? Entonces, esto básicamente, esa es la lección que quedó muy clara ahí después de 1996-97, que es vigente, ¿no? Tal cual. Finalmente, para poder o los veteranos puedan estar mejor preparados para esto, pues hay que hacer unos cuestionarios de por lo menos 48 preguntas, donde hagamos una entrevista al productor, el veterinario supervisor, responsable de esa unidad de producción. Hay que ser muy observadores de todos los detalles, y entonces tenemos que ver prácticamente pues todas las especificaciones de la granja, ¿sí? Tenemos que ver la descripción de tipo de granja, porque eso nos va a ayudar a saber por dónde se pueden
introducir los animales ferales de la zona, donde podría yo dejar materia orgánica útil para algunos de estos animales de la zona silvestre o urbana. ¿Sí? Estado de salud de las aves de granja, importante saber en qué etapa es la más sensible, cuándo voy a introducir personas para vacunar, etcétera. Entonces tengo que poner atención en todos estos movimientos. Manejo sanitario de las aves de granja, prácticas de manejo en la granja, procedimientos de limpieza y desinfección, características de la parvada, colecta de muestras biológicas para el laboratorio como una estrategia de vigilancia pasiva o activa para saber y monitorear la salud de mis animales y de esta manera pues estar mejor preparado. Cada uno de estos puntos que están aquí mencionados tiene muchas más preguntas, solamente los generales. Y después de todas esas preguntas que tengamos, se hace un análisis en el cual uno empieza a ver dónde están los puntos débiles, cuáles son los puntos que yo debo reforzar, cuáles son los que debo de incorporar, cuáles son los que debo de mejorar. ¿Para qué? Para que yo tenga como que más identificado por dónde podría ingresar la influenza aviar. Un factor muy importante que aquí no he mencionado en las imágenes es que una vez que el virus entra a las granjas, si las granjas no tienen precaución entre ellas mismas, el virus lo pueden pasar de una granja a otra. O sea, no necesito muchas aves silvestres, animales silvestres, con una granja que se logra infectar. Si no hay una certeza a tiempo de la granja que se infectó y mis medidas de bioseguridad fallan, porque no hago una lista de cotejo y identifico dónde están las fallas, entonces el virus que esté circulando en mi caseta o en mi granja, me lo voy a llevar a otra granja. ¿Cómo? A través del vehículo, a través de la ropa, a través del celular, a través de las manos, ¿sí? A través de la jaula, del camión que lleva el alimento, el que lleva el gas. Todo eso son formas de sacar un virus de una caseta y va a salir por la puerta de la caseta y va a entrar a otra caseta o a otra granja por la misma vía y no necesariamente tiene que ser por los animales silvestres. Entonces, si se fijan, eso es algo muy complejo, por lo tanto se requiere tener este tipo de cuestionarios bien analizados, revisados y mejorarlos todos los días o todas las semanas. Esto implica una mejora continua de cada proceso de la bioseguridad, ¿sí? No, es obligatorio. Supervisar cada proceso, no es suficiente que esté en el papel, necesito verificar en campo que si la barda no tiene agujeros, que si realmente la tolva cierra bien y no desperdicia alimento, si tengo un tapete sanitario, si los trabajadores se bañan, ¿sí? Antes de entrar, dejan su ropa con la que llegan al trabajo, se bañan y se ponen ropa específica de la granja, que no tengan aves de corral en su casa o que no se dediquen a la actividad cinegética en la zona. Todo eso son factores de riesgo, entonces debo de evaluar todo eso, esos son muchos datos. Y entonces, si hacemos una mejora y una supervisión de todo lo que acabamos de mencionar, vamos a estar mejor preparados para mitigar este tipo de enfermedades. ¿Sí? Y con esto, ¿qué significa mitigar? Bueno, pues vamos a evitar tener pérdidas económicas, vamos a evitar tener pérdidas de empleos, desabasto de huevo o de pollo, ¿sí? Contaminación ambiental, porque imagínense, si tenemos un brote, la cantidad de millones y miles de pollos o gallinas que tenemos que enterrar. O sea, es mucho material infectado y no podemos contaminar el agua, los mantos freáticos ni la fauna de la zona, porque entonces les vamos a pasar el virus al ecosistema y nos los va a devolver después. Entonces, no podemos quemar, porque eso genera contaminación. Entonces, ya tenemos el cambio climático, ¿sí? Problemas de calidad de aire, entonces es un problema tener una contingencia por influenza aviar, porque también generamos contaminación ambiental y pérdida de la biodiversidad, porque al final del día, el que tengamos un virus hoy en día así de virulento, que empieza a matar algunas otras especies silvestres, entre aves y mamíferos, pues no es porque se dio, es que nosotros
por eso decía el énfasis de cómo alojamos a los animales domésticos, cómo los movilizamos, cómo capacitamos al personal, cómo tenemos las infraestructuras, los protocolos de bioseguridad y sanidad, porque entonces si favorecemos que los virus se muevan sin ninguna restricción, pues el virus va a hacer lo que sabe hacer, que es ajustarse y evolucionar para adaptarse al nuevo huésped si es que tiene la oportunidad. Entonces, estos son ya las consecuencias de brotes como el que tenemos de influenza aviar, son esos son los impactos, ¿no? Entonces, son impactos de todo tipo con efectos negativos por donde lo queramos ver. ¿Sí? Y entonces les agradezco su atención. Este es un panorama muy general, lo más amplio, pero general sobre la enfermedad, sobre la bioseguridad, sobre lo que no hay que hacer. ¿Sí? Cada quien, según su región geográfica donde esté trabajando, según el paisaje, según la cantidad de aves de las cuales sean responsables, tendrán que hacer los ajustes. No hay un protocolo único para cada unidad de producción, ¿sí? Entonces, cada quien tiene que desarrollarlo y ajustarlo a su lugar, donde están las aves, para poder estar mejor preparados. Y obviamente para los médicos veterinarios, pues ahí les dejo unas ligas que ustedes pueden básicamente revisar para que estén actualizados sobre la influenza aviar y otras enfermedades exóticas o graves de los animales domésticos y algunos de los animales silvestres, ¿sí? Para que pues sepan qué es lo que hay que hacer. Al final del día, yo lo puedo comentar cerrando que no importa qué más virulento pueda ser el virus, en realidad las medidas de contención y las medidas de bioseguridad van a ser las mismas. De hecho, son las mismas. Uno revisa los manuales de los 50, de los 60 sobre bioseguridad y ya muchas cosas ya se estaban aprendiendo desde esos años, pero se tienen que ejecutar y se tienen que supervisar. Entonces, si no llevamos a cabo esas acciones, nosotros no estamos facilitando que el virus se mueva, ¿sí? Que se facilite. Entonces, depende de nosotros que podamos contener o mitigar este tipo de actividades, crisis sanitarias que son temporales. México tiene experiencia con estos virus. Hemos tenido algunos focos o brotes en el pasado y eso ha permitido mejorar la capacitación, mejorar las estrategias de bioseguridad, etcétera, para poder estar mejor, responder mejor ante la contingencia, que es lo que ha pasado. Por eso no hemos tenido los problemas sanitarios que ha tenido, por ejemplo, Estados Unidos o Europa, ¿no? Donde la cantidad de aves de corral muertas es altísima en comparación a lo que tuvimos en México. Y también tienen también ya una mayor cantidad de aves y mamíferos muertos silvestres, pero por lo mismo hay que ver su paisaje y uno entenderá que, bueno, pues las granjas están cerca de los grandes humedales, tienes fauna del lugar, pues obviamente hay mucha presión, o sea, tenemos mucho contacto indirecto y esto pues aumenta el riesgo, por supuesto. Entonces los dejo con esa última lámina, les agradezco su atención, muy amables. Muchas gracias, maestro. Pues cedo la palabra a Víctor Tapia, que justo por ahí en el chat nos estaban preguntando que cómo es que Nanoxen ayuda a todo este problema. Los dejo con Víctor. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias, maestro Gary. Sumamente interesante todo lo que nos contó. Yo de lo que quiero hablarles es de nuestra tecnología. En Nanoxen promovemos la bioseguridad en las granjas avícolas con la nanotecnología. Estamos innovando en el sector agroalimentario. Nuestra tecnología desinfectante basada en nanopartículas son biocompatibles, son no tóxicas y tienen un efecto coadyuvante fungicida, bactericida y sin duda alguna viricida. Nuestra sustancia activa son nanopartículas minerales sólidas inertes y nuestro mecanismo de acción es que estas nanopartículas, una vez depositadas sobre las superficies que han sido desinfectadas con nuestro líquido desinfectante, tienen un efecto de liberación prolongada de iones. Son hidroxilos. Pueden ser iones positivos o
radicales hidroxilos. Actúan sobre la membrana celular y el núcleo del patógeno y lo eliminan en segundo. Es una tecnología de fotohidroxilación, porque es gracias a la luz que se producen estos hidroxilos. Tenemos evidencia abrumadora respecto a la eficacia. Aquí un reto microbiano sobre influenza A, H1N1, que en 30 segundos de tiempo de contacto elimina al 99.999% la biocarga, en el caso de influenza A, H1N1. Es un porcentaje de reducción muy importante y la efectividad de estos radicales hidroxilos que nuestra tecnología produce ha sido evaluada también por universidades como la Universidad de Obihiro de Agricultura y Veterinaria, en donde estos radicales hidroxilos ya han sido evaluados su efectividad sobre virus de gripe aviar en los subtipos H5N1 y H9N2, con un 99.9% de inhibición. Hemos evaluado también la biocompatibilidad y eso es muy interesante. No solo no es corrosivo nuestro desinfectante, como muchos desinfectantes usados en el sector, sino que al evaluar embriones de pollo que fueron expuestos en este protocolo de Organización Mundial de la Salud, realizado en la UNAM Cuautitlán, en la Unidad de Investigación de Salud Animal, se observó que estos embriones de pollo expuestos a Nanoxen se concluye que es completamente biocompatible, no tóxico. Así que ese es un buen punto de partida para usarlo en la desinfección de las instalaciones de las casetas avícolas. Tenemos un líquido para desinfección de instalaciones, maquinaria, herramienta, estructuras, calzado en aduanas de acceso, casetas, arcos sanitarios. Tenemos una pintura que puede pintar las estructuras de las casetas, las paredes, los pisos, las mesas de empacadoras, interior de cámaras de refrigeración y congelación, todas las instalaciones, y tiene la misma sustancia activa y el mismo efecto de liberación de hidroxilos. Y un gel para desinfección de manos de muy alto rendimiento, muy larga duración y el más bajo costo de desinfección de manos con nuestra tecnología de gel. Tenemos presentaciones de líquido y gel en 4, 20 y 650 mililitros. Todas las técnicas posibles de aplicación dentro de una caseta: nebulización, termonebulización, centrífuga del trabajo volumen, electrostática y cualquier técnica de aplicación es compatible con nuestra tecnología. Nanoxen es un desarrollo tecnológico de la empresa Nanocoating Technologies. Es una empresa 100% mexicana y es pionera en el desarrollo de nanotecnología. Y es la tecnología más efectiva para desinfectar sin necesidad de usar ingredientes perjudiciales para la salud o para el medio ambiente. Así que solo agradecerles que sigan asistiendo a estas pláticas con expertos, invitarles a la próxima edición del próximo mes, que pronto les daremos a conocer el tema, y quedamos a sus órdenes para atenderles en cualquier duda que lleguen a tener. Ahora, no sé si hay inquietudes de nuestra audiencia. Karen, si llega a haber alguna duda. Sí, tenemos por aquí, César nos pregunta acerca de cuál es la presentación recomendable de Nanoxen para usar en un corral avícola. Justamente el líquido desinfectante. Y las técnicas de aplicación, ya decíamos, son cualquiera de las que tenemos disponibles. Si ya tienen nebulizadoras, si ya tienen asperjadoras manuales, pueden usarse. Incluso en ciertas condiciones, en equipos de humidificación, por ejemplo, puede diluirse en agua para aumentar la, digamos, distribución, el volumen a distribuir de nuestro desinfectante sería mucho mayor, pero la presentación líquida es la más recomendable. Muchas gracias. También Carmen Tapia nos pregunta la frecuencia recomendada, ¿cuál sería para un buen control? Pues sin duda alguna a diario, incluso varias veces al día. El costo es tan accesible, la posibilidad de diluir Nanoxen líquido es tan importante que, como les decía, en sistemas de humidificación lo hemos integrado. El efecto de las nanopartículas sobre las superficies es acumulativo, así que cuando se quiere garantizar una desinfección eficaz, si se quiere aumentar la bioseguridad, una frecuencia diaria con técnicas de aplicación como en sistemas de humidificación, o una frecuencia cada tercer día o semanal si se usan otras técnicas de nebulización. Perfecto, muchas gracias.
pues ya no tenemos por el momento más preguntas. Y si llega a haber alguna otra, las podemos contestar sin problema vía correo electrónico. Muy bien. Solo queda agradecerles su asistencia a todos y invitarlos a que sigan atentos a nuestros eventos Hablando con los Expertos. Karen, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, maestro Gary. Y muchas gracias a toda nuestra asistencia que estuvo poniendo atención. Y bueno, quedan nuestros correos, nuestro teléfono abierto por si quieren probar la eficacia de Nanoxen y hacer alguna muestra. Muchas gracias. En nombre de todo el equipo de Nanoxen, queremos agradecer tu tiempo y atención brindado durante nuestro evento. Recuerda que puedes contactarnos para tener una sesión 1 a 1 y aclarar todas tus dudas. Pon a prueba la eficacia de Nanoxen Agro.